Nunca me han gustado los viajes, pero pues cuando me corresponde viajar, viajo, pero no. Quisiera evitarlos al máximo. No hay cama como mi cama, no hay tierra como mi tierra. No hay hermanos como ustedes. Amén. Para mí el gozo es estar siempre, hasta que el Señor lo permita, ¿no? Habrá un día que me dice el Señor, bueno, entra al gozo del Señor, como dice la palabra, ¿no? Ya, no, tal vez ya no me acordaré de ustedes porque hay tanto gozo que no hay tiempo de preocuparnos por nadie ni por nada. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Nosotros somos los que le ponemos carga a los que se fueron, pero yo creo que ellos están tan dichosos allá con el Señor que dice, yo no tengo tiempo. Ya te enseñé a vivir, así es de que hágale adelante. Amén. Y es interesante y pues poder disfrutar sobre todo de la presencia del Señor, me parece que es lo más lindo que podemos tener. Y quiero comenzar la reflexión de hoy o compartir la palabra justamente siguiendo el tema que hemos traído los domingos. ¿Se acuerdan cuál es el tema que hemos traído el domingo, los últimos 3 domingos al menos? De echar las cargas al Señor, de soltar todas las cargas que nosotros, aprender a soltar. No nos gusta soltar, ¿no? Entre más control tengamos sobre las cosas, nos sentimos más seguros. Y así como controlamos las cosas también, dentro de nuestro corazón hay cosas que Dios nos ha hecho sueltas, ya suficiente. Y de ahí el versículo que estábamos leyendo al principio, al abrir este tiempo, de Salmo 55, 22. Yo les decía, es un texto que he aprendido a hacerlo realidad en mi vida. A echar las cargas hechas sobre Jehová, dice, tu carga. Y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cada día recogemos cargas. Cada día. Somos, perdónenme la comparación, como los imanes. Cuando era niño me gustaba jugar con los imanes y ir donde había tierra y envolverlo en la tierra y salían con una cantidad de que algo se le pegaba ahí al imán. Y me gustaba recogerlo en una hojita y después coger el imán por debajo de la hojita y moverlo todo. Y es la diversión mía, ¿no? Y a veces hasta desbaratamos esos parlantes y cogíamos ahí, traíamos un pedacito de imán. Y era nuestra entretención y a veces en nuestra inocencia decíamos, esto es magia, vea, yo puedo mover todo esto que hay en la hoja. ¿Sí? Pues en nuestra ignorancia, ¿no? Y los demás niños nos creían porque pues éramos igual de inocentes todos. Pero es interesante, recogíamos cada vez que se nos regaba o se nos volteaba la hoja, íbamos otra vez, ya sabíamos cómo recogerlo y recogíamos y amontonábamos y nos parecía algo interesante, ¿no? Pero eso lo comparo también con nuestra vida. ¿Cuánta basura recogemos nosotros y se nos va acumulando, ¿no? Yo estaba recordando en estos días cuando pasamos a este apartamento, muchas de las hermanas decían, ¿para qué se pasan ahí eso tan horrible? Cuando barrimos había una cantidad de polvo, de basura. Y justamente mi esposa es muy conocida con esto. Ella sabe que si se dejan 3 días sin barrer, y uno dice, no está limpio, barra y lo verá lo que pasa. Pásele un trapo y ojalá blanco. Por la contaminación que de aquí a la Caracas, entonces viene y llega mucha polución. Y más si las ventanas se tienen abiertas, pues peor. Y a veces dicen, no, es que alguien podría decir, no, es que usted es muy cansona, ¿para qué barre todos los días? Bueno, todos los días va a haber basura. Amén. Todos los días. Otra cosa es que nos acostumbremos a ella. ¿Sí? E igual como el que se baña o el que no se baña todos los días. ¿Sí? Todos saben que tiene mal olor menos usted. ¿Sí? Sí, eso es una verdad. Eso es una verdad. Y a veces hay gente que sabe que estamos llevando carga y que la podemos soltar. Entonces, ya suelte eso, ya suficiente. Y dices, no, pero es que usted no sabe lo que me costó. Sí, yo lo sé. Sí, te costó mucho. ¿Pero sacas algo con llevar esa carga? Es decir, una de las cosas más terribles es convencernos nosotros mismos. Qué complicados somos. Yo creo, yo me imagino, yo humanizo mucho a Dios en los términos Dios tocándose la cabeza y diciéndonos, ay, hijo, ¿por qué no sueltas ya suficiente? ¿Sí? Pero así como la imagen, ¿no? Como rascándose. Yo no creo no hay un versículo que diga que Dios se rasca la cabeza, pero me imagino Dios así diciendo, ay, hijo, pero ¿por qué? ¿Por qué te aferras tanto a cosas que no te van a ayudar? Sobre todo que no te dejan vivir el ahora.
el hoy. Y muchas veces uno dice, alguien te dice, vamos a almorzar hoy. Ay, no, tengo una tristeza en mi corazón, yo quiero, mejor me quedo en la casa. Algunos dirán, usted no sabe la que se pierde. Amén. Porque nuestro corazón está en un pasado con algo que no podemos solucionar. Y lo peor de todo, que no queremos aceptar. Y hay cosas que Dios hace una cirugía tan perfecta. Y a veces Dios comienza a pedirnos, ¿no? Entrégame esa carga. Suéltela. No, Señor, es que me duele tanto. Suéltala. No, Señor. Yo puedo. ¿Se acuerda que yo les decía 8 días? Dice, yo puedo. Mire, y hay gente que está caminando encorvada. No porque haya traído algo sobre su espalda, sino por el peso a veces de la culpa o de cosas, heridas que le causaron, pero no han tomado la determinación de soltarlas. Y cada vez que habla, cuando yo era joven y bello y hermoso, no sabe las parrandas que yo hacía. ¿Sí? Y las hermanas pueden decir, los muchachos que me asediaban. ¿Sí? ¿Sí? Más de uno tomaba agüita cuando me veía pasar. Esos tiempos. Bueno, nosotros los hombres nos quedamos atrás, ¿no? Parecíamos Cupido, íbamos flechando corazones. Pero hay gente que ahora dice, no, ahora no causo ni un suspiro. Ni un suspiro. No. Me gusta como dice el Salmo 40, la parte final, ¿no? Leámoslo un momentico. Me fascina como lo dice. Es un texto que me fascina. El versículo, Salmo 40, versículo 16 y 17. En una versión, una Biblia que tengo por ahí, que lo compré por allá en el año 83, más o menos, 82. Por ahí la tengo, que es la de estudio, que es la Biblia que me gusta leer en mis oraciones privadas. Sobre todo el versículo 17, yo hasta le escribí en lenguas de lo que el Señor me estaba diciendo cuando yo leía ese versículo en un momento bien crítico. Y escribí las lenguas, yo no sé si estarán bien escritas, pero lo que yo pronunciaba se traté de escribírselo ahí, dentro de mis locuras. Dice, gócense y alégrese en ti todos los que te buscan. Y digan los que aman tu salvación, ¿qué tiene que decir? Jehová sea enaltecido. Pero mira el versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, ¿qué pasará? Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Y hay un clamor. Dios mío, no te tardes. Ese clamor de un corazón necesitado. Pero es que si usted analiza los salmos es bien interesante. A mí me gusta predicar mucho sobre los salmos, sobre todo en los devocionales. Porque el salmista empieza diciendo, pacientemente esperaré a Jehová. Y se inclinó a mí. Y termina diciendo, estoy afligido, estoy necesitado. Uno dice, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Con el principio o con el fin? Lo cierto es que hay cargas que justamente nos identificamos perfectamente con lo que está diciendo el versículo 17. Muchas veces estamos afligidos. Yo tengo mucho cuidado con los tiempos de aflicción. Porque he entendido que aunque Dios mire, el corazón no se entiende, sabe que nuestra alma a veces es bien necesitada. Nuestra alma se aflige fácilmente por cosas que tuvimos y no tenemos, cosas que pudiéramos tener pero no lo hemos alcanzado. Hay tantas cosas que produce tanta aflicción por cosas que nos hicieron y que las tenemos ahí guardaditas. No me toco ese tema porque no me gusta. Ya, ¿sí? Y hacemos barrera. Y el Señor también muchas veces trata de tocarnos. No, Señor, no, ¿sabe qué? Hablemos de otra cosa. Porque ese tema nos causa daño interior. Entonces, ¿qué hacemos? Cubrirlo. Y hay una cosa en la relación con las personas que no nos gusta que se metan en nuestra vida o a alguien le gusta que se meta en su vida. A veces, ¿por qué está triste? Si fuéramos groseros, diríamos, ¿usted qué le importa?
¿Sí? Pero por ser, no son tan groseros, entonces, no, yo estoy bien, no, nada. Pero lo interesante es con Dios, porque según este versículo 17, dice, no importa que esté afligido, no importa que esté necesitado, estoy en el pensamiento de Dios. Dios no te mira por lo alegre que estés, el anhelo de Él es que seas alegre, porque inclusive una de las promesas que Él dice es que el gozo del Señor será nuestra fortaleza, lo dice a través de Nehemías, pero también a través de Jeremías dice, y habrá gozo perpetuo sobre vuestras cabezas. Esa palabra de perpetuo es constante a pesar de. Entonces simplemente yo miro los ejemplos en el Antiguo Testamento que ningún rey, en ninguno de las naciones, inclusive las naciones que están ocupando la tierra prometida, que eran aborrecidas inclusive por parte de Dios por sus maldades, los reyes no permitían que un sirviente estuviera triste. No lo permitían. Y fácilmente los mandaban a... ¿Sí? Sí, lo mandaban. Esther es un caso en la Biblia que el temor que ella tenía era presentarse delante del rey triste. La podía mandar a matar. Y ella dijo, no me importa lo que haga, yo tengo que presentarle una petición que tengo delante de Dios, delante del rey. Pero bien el rey había podido mandarla a matar, así fuera la doncella, así fuera la que estuvieran preparando para ser su esposa más adelante. No aceptaba, no consentía que una reina, que un sirviente estuviera triste. El mismo Nehemías, ¿por qué tiene tanto miedo delante del rey cuando él está triste? Por las noticias que había escuchado de Jerusalén que estaba destruida. Y él dice, y temí. El asunto fue que tenía gracia de Dios y él le dijo, ¿por qué está triste? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y él le dice, he escuchado noticias de Jerusalén que está destruida, que no la han reconstruido. Y él puede hacer todo, servir de edificador, de director de toda la construcción, juntamente con otros hombres y mujeres que levantó Dios en esa época. Pero el asunto es que no podían estar tristes delante de Dios. Entonces a veces tomamos a mal también esa expresión, entonces, pero yo cómo voy a orar al Señor con esta tristeza que traigo. ¿Sí? Es decir, pueden haber contrariedades. Y a veces nos aislamos justamente, dice, hasta que no cambie mi actitud, yo no quiero orar con el Señor, no quiero ir a la iglesia, yo así como estoy, mejor no. Dios sabe. Pero algo interesante es que Dios nos dice, mire, sí, yo lo sé. Es más, está en mi pensamiento. Solamente en el pensamiento. Hay pensamientos que vienen a nosotros y se quedan en pensamientos simplemente, pero hay pensamientos que nos llevan a las acciones. Y en el caso de Dios, es siempre que lo va a llevar a una acción. Lo va a llevar a una acción. Y por eso me fascina, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. ¿Y sabe qué es lo interesante también de este versículo? Yo puedo decir, intercediendo por cualquiera, y decirle, ay, mi hermana Clara, Dios piense en usted. Usted está en el pensamiento de Dios, es más fácil decirlo, pero es mejor un convencimiento personal de que estoy en el pensamiento del Señor. No sé si se acuerda un coro que entonábamos hace mucho tiempo, ¿no? Mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida. Me fascinan esos cánticos antiguos, porque justamente es eso. Y en ese pensamiento de Dios estamos. Y yo le decía, muchas veces cuido el no permanecer mucho tiempo en una aflicción. Viene, la tengo que permitir porque eso no me intoxico interiormente. Suelto las lágrimas si tengo que soltarlas. Me lamento por un momento, pero no me quedo ahí. Lo suelto rápido. Ya, pasó esto, sucedió, busquemos una salida. Se acabó. Ay, sí, pero el dolor. Pase ese trago amargo. Páselo. Yo no sé si usted ha tratado de ver un medicamento que es líquido y que es bien amargo a la boca, tiene un sabor horrible y trata de tenerlo en la boca. ¿Sí? Para que sepa hiel. O te lo tragas o lo escupes. O lo botas, ¿cierto? Pero no lo retiene. Pues ven, yo no me explico porque muchas veces nosotros retenemos cosas que no nos van a ayudar, no los vamos a solucionar, pero sí nos van a quitar mucho de nosotros. Y lo acariciamos, ¿no? Como cuando Dios nos regala un bebé que lo tenemos ahí.
¿sí? Regalo de Dios. Pues a veces acariciamos también las cargas y no nos atrevemos a soltarlas. Y las sostenemos ahí. Entonces viene un proceso de Dios que es parte de lo que le he venido compartiendo. Yo les decía, mire, lo primero que tenemos que hacer, y ahora yo le compartí bastante sobre esto, pero les quiero recordar, es que hay veces que tenemos que soltar cosas o mirar las cosas que tenemos las que podemos hacer nosotros. ¿Qué podemos hacer con una carga? Llevársela al Señor. Pero no te acostumbres a ella. ¿Sí? Mire, es un caso, yo no sé si a ustedes les pasan cuando van a tierra caliente. Aquí en Bogotá uno se acostumbra generalmente a tener un saco. ¿Sí? A tener siempre, se acostumbra uno. Y en tierra caliente como que se siente como que le falta algo. Me ha pasado muchas veces. Y a veces como que voy y digo, oye, ¿dónde dejé mi saco? Y me acuerdo dónde estoy. Y digo, ay, que verdad que no lo necesito. Hay cosas que Dios nos quita de un momento a otro y no nos damos cuenta a qué hora. Y como que, oye, ¿y qué pasó? ¿A usted le ha sucedido que a veces está enfermo y en un momento Dios te sana? Y uno dice, oiga, ¿y dónde está este dolor que tenía aquí? Lo extraña. Porque te acostumbraste a Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Concéntrate en aquellas cosas que tú puedes hacer, las que no dejes de hacerlas a Dios. Amén. Yo le he dicho muchas veces al Señor, no tengo con ese problema. Yo lo suelto, Señor, y me voy a despreocupar de Él. Yo hago lo posible, tú te encargas de hacer lo posible. Y ese es un ejercicio que debemos estar a diario haciendo nosotros, porque como le decía, recogemos cargas, ¿no? Y nos traen muchas cargas. Sobre todo cuando uno está en el ministerio, que le llegan tantas peticiones, y si usted se acumula de ellas, no puede hacer nada. ¿Qué es lo que hace uno? Si se identifica con la persona, se la lleva al Señor y la suelta. ¿Sí? Señor, lo único que yo puedo hacer en relación a esto que me está contando mi hermana es traerlo a tu presencia, al fin y al cabo ese es el llamado, pero lo suelto ahí, Señor, para que tú hagas tu obra. Y estoy pendiente, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué está haciendo? Pero también a veces le pregunto a Dios qué es lo que sucede. Y en ese qué sucede hay una infinidad de respuestas que Dios le da. ¿Cuál es el problema? Que no hemos habilitado nuestros oídos espirituales, ni nuestros ojos los hemos abierto para entender, para escuchar, para ver lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros. Y en ese proceso es donde gastamos la mayor parte de la vida y nos perdemos muchas oportunidades. Muchas oportunidades. Que definitivamente si tomáramos y soltáramos cosas como las que estáis leyendo ahí en el Salmo 40, 17 o como leíamos en el Salmo 55, donde dice, echa sobre tu carga y Él te sostendrá, no dejará para siempre caído al justo. Y son textos bonitos, ¿no? Y son hermosos, yo los tengo subrayados en todas las Biblias que uso. Pero una cosa es tenerlo subrayado, una cosa es aprenderlo y otra ponerlos en práctica. Identifica las cargas. Mira cuáles puede llevar. Hay unas que Dios te las colocó y por mucho que llores no te las va a quitar, porque esa es la partecita que te tocó. Dios te da las fuerzas para llevarlas. Identifíquelas. Y las otras que nos colocaron, y tratamos de llevarla por los demás. Y lo segundo que yo les compartía también, que pienso que les quedó muy, muy claro, es el costo tan grande que estamos pagando por no soltar las cosas. ¿Sí? Y soltarlas muchas veces no es simplemente, está bien, Señor, tú me dices que suelte esta carga, entonces este esposo tan cansón, tan aburridor que me tocó, Señor, y entró en esa etapa de yo no sé, en las mujeres se llama menopausia, ¿no? En los hombres, no recuerdo, tiene un nombre también. ¿Ah? Andropausia. Qué interesante. ¿Sabe cuál es una de las características de los hombres en esa edad? Que le gusta mirar a las muchachas. Sí, las jovencitas, las niñas. Por eso causan tanto daño. ¿Sí? Y se vuelven chinchosos. Y Señor, ¿tú no lo puedes cambiar? Como era un chiste de mal gusto que dijo alguien, ¿no? Señor, te cambio una de 40 por dos de 20.
No, ese negocio no lo va a hacer el Señor. ¿Sí? No lo va a hacer el Señor. Y viceversa, también lo he escuchado en algunas personas. Pero es cómo aprender a llevar esas cargas. Aquellas que el Señor no las puso, y leamos también ahí en Eclesiastés, tú lo puedes leer en el capítulo 40, en el capítulo 3, versículo 22, 23, donde habla de la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca se tuvieron sus misericordias. ¿Sí? Y Él dice que de la juventud coloca una carga. Y esa carga es la que nos va a conducir siempre a depender de Dios. Y uno dice, Señor, y si tú la quitas, ¿qué pasa? Te vas a olvidar de mi hijo, así de que llévela, yo te voy a ayudar a llevarla. ¿Sí? Por eso dice, bueno, es desde la juventud aprender a llevar esas cargas. Y Dios se las impuso. Por Dios el que se le impuso, dice ahí. Entonces, aprender a llevarlas te voy a dar las fuerzas. Más bien, y por eso es tan importante discernir cuáles son aquellas cosas que puedo entregar, las que puedo enfrentar, otras que definitivamente las tengo que soltar, porque cosas que se han pegado y que no requieren estar en su vida, no son importantes. No son importantes. Pero que las sostenemos ahí en todo momento, y que quizá nos causa dolor. Y dijo, caminemos los dos con esta carga. Ahí es donde aparece el yugo. Los yugos es tú y Jesús llevando las cargas que Él te ha impuesto. Con la ayuda del Señor podemos lograr muchas cosas. Y es interesante porque Dios comienza a decir, bueno, algunas cosas las vamos a llevar juntos, hijo. Hija. Otras, yo te las voy a imponer. Y otras te las voy a enseñar a soltar. Creo que ese es el proceso más difícil para nuestra vida, porque Dios empieza hablándonos por las buenas. Eso no te conviene. ¿Para qué amargas la vida con esa situación? Suéltale ya. Ay, no, Señor, es que sin esto no puedo vivir. Suéltala. Si alguien tiene paciencia, Dios, entrégamela. Entrégamela. Yo no sé si es muy duro lo que voy a decir ahora, pero hay muchas cosas que hasta cierto punto son cargas, que no nos dejan el disfrutar de la compañía de Dios. Y que el Señor nos dice, aquello que más ama, dámelo. Aquello que está ocupando el lugar que a mí me pertenece, suéltalo. Identifica, o tal vez tú lo has dicho, Señor Dios, sin esto no puedo vivir. Personas que dicen, ay, si mi esposo se muere, yo me muero con él. No te vas a morir. Pregúntale a las hermanas que tuvieron una relación y que por alguna circunstancia le tocó decir, mire, ¿sabe qué? Váyase. ¿Sí? Es mejor solo que mal acompañado. Bueno, tampoco es para el que estén soltando, ¿no? Espérese. De pronto tu marido es parte de esa carga que Dios te colocó ahí al lado. ¿Amén? ¿Amén? No acepte la violencia en ningún sentido. Eso sí, no lo acepte. ¿Sí? Ni física, ni en palabra, no es aceptable. Pero si tú consientes llevar la carga, la Biblia es muy sabia en lo que dice, ¿no? Llévala, yo te doy la fuerza para que le haga. Otra te va a decir, no, así lo eches, ese le va a pasar lo de las cucarachas. ¿Usted ha intentado sacar con una escoba una cucaracha? ¿Sabe qué hace la cucaracha? Se le sube por el palo arriba. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Así trate de coger el escoberazo por el cabo, se le sube. Igual que el ratón, muchas veces también, ¿no? Los enfrenta. Pero son cosas que dicen, yo no te lo voy a quitar, te voy a dar las fuerzas para que lo enfrente. Y si ya te va a causar mucha tristeza y te amargó la vida y no supo hablarlo a las hermanas, estoy sacando temas de familia que tengo que dar próximamente. Si él no supo amarte y honrarte como abrazo frágil y está a punto de quebrarte, échalo. Pastor, ¿me está diciendo que me divorcie? Bueno, Dios sabe y te dará el discernimiento, pero solamente pregúntale primero a Dios. No va a hacer las cosas sin que le pregunte primero a Dios.
Y si no escucha la voz de Dios, entonces hay muchos hombres y mujeres, creo que estos días en el devocional que le he estado dando de Jeremías, que van y le preguntan, vea, nosotros hacemos todo lo que Dios nos dice, seguro que sí. Pero no les gustó la palabra. Dijeron, eso es una palabra mentirosa, usted es el culpable de lo que nos pasa. Ellos le dijeron no. Y así somos nosotros, porque queremos escuchar cosas que nosotros ya tomamos la decisión, la determinación. Queremos la aprobación para que la conciencia se calle. No, perrito ahí como cansón que nos ladra todos los días. Cállate. Es eso. Entonces Dios dice, bueno, hijo, tú eres precioso, hija, tú eres preciosa para mí. Pero la carga que estás llevando no me deja tener esa intimidad contigo. Te la voy a quitar. Y viene algo que desde ayer el Señor me tiene así como pensando, y es el tiempo de la poda. La poda. Como no me entregaste las cargas y te he puesto para que lleve mucho fruto, entonces te voy a podar. Hay un árbol al frente de la casa en La Plata de la familia y ha crecido bastante. Y hay tiempos de poda. Y una vez llegué y lo acaban de podar porque es un árbol que justamente en las horas de la tarde cubre el frente de la casa, sobre todo una alcoba, para que el sol no pegue tan duro. Y estaba recién podado y estaban solo las ramas, casi el tronco. Y casi me siento a llorar y digo, ay, cómo te maltrataron este palito. Vea, que casi no quedó una hoja. Creo que en esa ocasión no le dejaron una hoja. Y dije, ¿qué fue el animal que vino y cortó ese árbol tan bonito que ahí queda la sombra? Ve, ahora tenemos que en pleno verano aguantar el calor y me molesté y casi que hasta le pongo una demanda. Pues no quise decir nada por no... pero cuando hablé creo que con uno de mis hermanos, mi hermana, ni me acuerdo con quién, dijo, no, era que era necesario hacerlo. Porque es que las hojas ya estaban tocando las cuerdas. Pues que es que está cayendo demasiada hoja y está tapando la vía canal. Y me dio muchas razones. Le dije, ¿pero tenían que tratarlo así? Sí, porque es necesario que Él cumpla el propósito por el cual lo sembramos ahí. Y las muchas ramas que botan están haciendo estorbo y no están produciendo los beneficios para lo cual fue sembrado. Y yo dije, pues no lo entiendo, pero pues tendrán razón. Pero esto lo estoy aplicando a nuestra vida. Cuando Dios viene y te dice, Juan Carlos, te voy a podar. Y no te pide permiso. A veces no avisa. A veces no. Hubo una etapa de mi niñez, de mi adolescencia, antes de conocer al Señor, que trabajé como jardinero en un colegio. Por misericordia, porque era un menor de edad, me dieron un puestico ahí para ganarme. Eso, en ese tiempo creo que eran 150 pesos mensuales que me daban. Tal vez estoy hablando del siglo pasado. Sí, es que eso, pero la bendición que era eso. Y mi función era cuidar los jardines. Esa era mi función. Y también tenía unas tijeras grandes de podar. Y eso cada rato era el ejercicio que hacía ahí. Y yo creo que las maticas cuando me veían con la tijera ya gritaban, si pudieran gritar. ¿Sí? Había adornamos por unos jardines unas partes verdes que habían y alrededor colocamos una matica que se daba pequeña, pero eso tocaba cortarla casi mensualmente y se mantenían bonitas. Recién cortadas pues, se veían bien feas, pero después daban una florecita tan bonita y unos colores tan bonitos, pero tocaba estarlos podando para que realmente cumplieran el objetivo por el cual se han sembrado esas maticas ahí. Y justamente, y entre esas matas también había unas materas grandes que colocábamos por los pasadizos que conducían a los salones, unas materas grandes. Y me gustaba ir con la manguera y ponérsela, bótele agua, y la quitaba. Y así, o a veces era un baldado de agua ya y se lo soltaba, para que beban, para que no aguanten sed. Y un profesor, me acuerdo mucho que nos enseñaba biología, y se quedó viendo y me dijo, ¿por qué le hace tanto daño a esa mata? Le dije, pero mire el sol. No. La está ahogando.
pero es que necesitan agua. No. Le dije, mire, me dijo, vea, me gustaría, lástima que el laboratorio está cerrado, en el colegio es un laboratorio, me gustaría tomar un poquito de tierra, de esa que tiene esa matera, y la lleváramos al laboratorio y midiéramos cuánto nutriente tiene esa tierra. Y nos vamos a dar cuenta que esa tierra, que está en esa matera, que la pobre mata se ha sostenido, se va a morir porque no tiene nutrientes. Pero es que supuestamente la tierra tiene nutrientes, ¿sí o no? Sí, pero es que usted con el agua le quitó todos los nutrientes. Está lavando la tierra y se llevan los nutrientes. Bueno, me dio una clase de biología o de agronomía, yo no sé cómo llamarle en esos momentos. Pero me di cuenta que cada vez que le echaba tanta cantidad de agua que se regaba por debajo de la matera y le abría más huecos para que la tierra pasara, entonces yo estaba feliz porque la tierra se veía mojada. Y él dice, no, echen el agua suficiente de tal manera que el agua no lave la tierra y tenga los nutrientes suficientes. Y esté pendiente de echarle de vez en cuando agua a determinadas horas. O sea, por la tarde no le eché agua, échenla en la mañana. Y bueno, me dio una cantidad de sugerencias y las apliqué y se volvieron unas matas muy hermosas. Estaban unas flores tan lindas. Pero la clave estaba en cuidar la tierra donde estaba sembrada. Había momentos en que ya las raíces casi sacaban la tierra, entonces eran solo raíces. ¿Qué tenía que hacer? Arránquelas, quité muchas de las raíces, pode las raíces y déjelas nuevamente volver a crecer. Ya eran habían unas matas tan hermosas. Pero aprendí mucho de eso, pero eso lo aplico ahora a la vida de nosotros. Hay cosas que nos parece que son nutrientes para nuestra vida, pero realmente nos están causando daño. Dios nos dice, mire, no te metas con eso, no te metas por ahí, no te va a ir bien. Ay, pero es que yo lo quiero. Bueno, algunos dicen, bueno, Dios me lo permitió. Sí, pero eso te está causando daño. Y a lo mejor Dios te dice el día que no lo quieras más, suéltalo. Solamente que tu corazón no se vaya a ir detrás de esas cosas, porque voy a tener que podarte. Ahí viene el Señor. Y mire, vamos a ese texto conocido, ¿no? De Juan capítulo 15. Es bien profundo lo que el Señor dice ahí en ese pasaje. Porque comienza a presentar algo y parte de esto de lo que decimos ahí es bien interesante porque dice, yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra te limpia. Pero tiene que permanecer. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece, o el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de... cortamos la última parte, ¿no? Y siempre decimos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogerán, y los echarán en fuego y arden. Versículos 7 y 8. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Ahora, es interesante porque si tú examinas el pasaje, voy a hablar el mismo machete, la misma peinilla, la misma tijera, la misma podadora, con el cual te quita ramas que no te sirven, son las mismas que se van a utilizar para cortar. Para cortar. Es la misma herramienta. Una para arrancar, para cortar de raíz,
y otra para simplemente quitar las cosas que hacen estorbo, que te quitan vitalidad. Y es interesante porque el mensaje que está dando aquí el Señor Jesucristo es que tal vez se queda viéndote y dice, tú eres bien productivo, eres multiplicador, multiplicadora. Hay un ADN que yo he colocado en ti que va a producir frutos magníficos para el, ¿cómo es que dice la primera? Para el labrador. Pero hay cosas que están quitando esa vitalidad para que produzca fruto. Entonces necesito limpiarte. ¿Te deja limpiar? Saca de mí, Señor, todo aquello que no te agrada. ¿Lo quieres soltar o te lo quito? ¿Por las buenas o por las malas? Es mejor por las buenas. El asunto es que no tenemos la capacidad de soltar las cosas porque están tan apegadas a nosotros y no nos dejan salir adelante. Entonces dice el Señor, me tocó hacer una cirugía en ti. Y te voy a quitar lo que más te gusta. Vas a llorar, pero yo soy tu consolador. Te hace falta, pero yo te voy a suplir. En medio del llanto vas a sentir que no te amo, pero luego te vas a dar cuenta lo mucho que te amo. Pero lo más lindo de todo esto es que vas a entender cuál es el propósito con el cual yo te he llamado, y en ti no va a haber mucho fruto, sino más fruto del que ahora estás produciendo. Y en ese proceso Dios nos hace muy productivos, de tal manera que alegra el corazón del Padre, del labrador. ¿Se acuerdan de Jesús el día que pasó por el lado de una higuera, que la vio con muchas hojas y fue a buscar fruto? Y él la maldijo. Hay cosas que le agregamos a esa parábola que no está en la Biblia. Y le dijo, esa maldición le dijo, nunca más de ti salga fruto. Y al otro día pasan los discípulos por el mismo lugar y dicen, ¡ay, Señor, las palabras que tú dijiste ayer se cumplieron! Mira, se secó. Entonces yo le pregunto, ¿por qué se secó la higuera? Jesús no dijo que se secara. Miren los pasajes, ¿verdad? Nunca dice que se secara, pero se secó. Una interpretación que yo le doy es muy mía. Tal vez muchos teólogos no van a estar de acuerdo con esa interpretación. Que tal vez de parte de la higuera dijo, pues si no sirvo para el fruto, ¿para qué vivo? Si no he de producir fruto, ¿para qué vida? Voy a decirlo más fuerte. Mejor muerta que improductiva, que estéril. Es la interpretación, porque si usted mira el pasaje, Jesús nunca dijo que se secara, ella se secó. Entonces, ¿por qué se secó? Pueden haber muchos motivos. Es lo que yo interpreto, no dice la Biblia, pero es lo que yo siento. Porque igual hay otro texto ahí también con los cerdos, que también que están de unos demonios que salieron de un endemoniado en Gadara. Y los demonios dicen, déjanos entrar ya en esos cerditos que están apacentando. ¿Sí? Y váyanse. Y se fueron esos demonios a los cerdos. ¿Se acuerda qué hicieron los cerdos? A un despeñadero. Interpreto yo, no dice la Biblia, interpreto yo. Ellos dicen, mejor muertos que llenos de demonios. Y nosotros los consentimos, ¿no? Piénsalo. ¿Sí? Cosas que no nos dan libertad para nosotros, pero es que simplemente las sostenemos ahí. Ahora, la poda, mi hermano o mi hermana, es algo inevitable. Si estás dando poco fruto, vienen y te podan. Y si no estás dando nada, pues te cortan. Eso es lo que dice el pasaje. No hay un punto intermedio. Por ahí en Lucas hay otro texto que es bien interesante, ¿no? Viene el labrador a buscar fruto y no lo halla. Y él dice, vea, ¿sabe qué?
córtala, ¿para qué vamos sin utilizar la tierra? Pero el labrador dice, no, espere, déjala un año más, voy a abonar alrededor de ella. Voy a hacer vallado alrededor de ella. Y si eres fruto bien, y si no, si te vi, no me acuerdo. Son palabras que a veces como que... Y el amor de Dios, bueno, porque te ama, te poda. Eso es una verdad que está escrita en la Biblia. Entonces Dios comienza a desgajarnos, y yo, igual que el arbolito que yo les ilustré, y me ha pasado muchas veces, como eso que más amamos, llegamos y como mi esposa cada rato con las matas que le gustan. Y una vez que iba con las tijeritas por ahí. Y hay otras que dice, ella a veces le escucho, bueno, yo le he enseñado y hemos aprendido, a veces le dice a las matas, si ustedes no producen las florecitas, mira, hay otras que hay en el mercado que pueden venir a ocupar su puesto. Y ha cortado algunas. Y dice, no, sí, mire, dan unas flores hermosas, pero no dieron más, así de que esto aquí lo único que está haciendo es produciendo una polilla y que se multiplique y mañana otra mata, así de que la arranca. ¿Será que Dios puede hacer eso con nosotros? No, el pastor, ese Dios como que está descontextualizado de la Biblia, pero eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Simplemente es algo inevitable. Si no das, te corto. Y si estás dando un poco, te podo. ¿Qué parte tiene que ser podada? Aquellas cosas que están quitando la vitalidad y están quitando aquel objetivo que tiene Dios para que nosotros produzcamos fruto. Y eso es una verdad. Los que saben trabajar, los cultivos de café, hay una etapa en mi niñez que sembré café, recogía café de mis tíos y no tuve cafetales, no fui finquero, pero pues trabajé en eso, es parte de la formación que Dios me dio. Lleva tiempo que los cafetales son demasiado viejos y lo único que tienen que hacer es cortarlos. Y se cortan, uno dice, ay, la cosecha el próximo año, y hay campesinos que dicen, yo prefiero que el próximo no haya cosecha, pero que esos nuevamente vuelvan a retoñar y den mejores cultivos de lo que está dando ahora. Y viene el tiempo en que podan todo a los cafetales enteros, no cogen una por una de vez en cuando, sino todas. Cuando dicen a podar, todas las podan para que den más fruto. Y otras que ya definitivamente son demasiado viejos, que ya cumplió su ciclo. Entender esto, mi hermano, mi hermana, en nuestra vida es importante. Y eso se relaciona muchas veces en los procesos de nuestra vida. Te hago una pregunta, ¿será que lo que está pasando en tu vida es una poda que Dios está haciendo? Ay, es que me ha dolido tanto. Tenía sus ahorritos en el banco. Cuídalos. Quebró el banco. O te hackearon la cuenta, ¿no? Que es la otra más sencilla que hacen. Te desocuparon de la noche a la mañana todas las cuentas y los ahorritos que tenía se llamaban. Señor, años de trabajo, Señor, y se fueron ahí. Era mi futuro, Señor. Y si escuchas las palabras, tal como las estoy diciendo, decían, mire, tú hayas puesto tu futuro en tus recursos y no en mí. Y te estoy quitando para que aprendas a depender de mí. Ahora, aplica este principio a varias áreas de tu vida. Dios haciendo podas. Dios cuando hace podas en la iglesia, yo no sé cuánta poda ha hecho nosotros así como iglesia. Y quiero que han sido dolorosas, muy dolorosas. Pero Él es el dueño. ¿Cómo puedes decir, por favor, Señor, un año más? Es que ya llevo más de 3 años viniendo a ella y no encuentro nada. Voy a empezar a podar. Yo soy el dueño. Y comienza a podar. Y eso duele. Es inevitable que esa tijerita de podar pase sobre ti. Amén. Y entre más aprendamos a pasar esos tiempos de luto. Y es interesante porque en algunas regiones la poda se hace en tiempos de invierno, donde es más fácil recoger nutrientes. En algunos casos, a mí me enseñaron cuando estaba en ese proceso de aprendizaje, era mirar la luna.
Hay una época de la luna que es conveniente podar y hay otra que no es recomendable. Eso me habla de tiempos que Dios tiene para nosotros de poda. Quizás al año nos causa nos quita una que otra cosita ahí que se nos pega. Y ¿te dolió? Sí, llora un ratico, pero yo te restauré. No te preocupes. Yo soy tu Dios, que te sostiene. Señor, pero es que ¿está bien? Te corta. Señor, ¿y no hay otra forma? Yo te he dado tiempo. Algunas iglesias le dice, yo te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no lo has hecho. Como no lo has hecho, yo te voy a llevar por 10 días a la cama. Creo que 10 días que dice ahí, a la cama. Tiempo de enfermedad. Dios le había dado tiempo. Así como a nosotros nos da tiempo. ¿Qué cosas estará Dios reclamando de nosotros si nosotros nos hemos resistido a entregarle esas cosas al Señor? Es inevitable. Ten presente eso, que es lo que hemos leído en este pasaje. Y es quitada todas aquellas ramas que le está robando la savia, que le está robando la bendición y que están quitando tu potencial, el potencial de tu vida. La segunda cosa bien interesante en la poda es que no se puede explicar. Aquí estamos nosotros y casi somos una familia, todos nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y hay tratamientos que Dios comienza a hacer con cualquiera de ustedes. Y mientras otros están haciendo cosas más terribles que nosotros, a Dios los deja Dios quietos. ¿Puede entender usted eso? Señor, pero es que usted no me permite ni una. Mientras a ese, ni lo tocas. ¿No te ha dado una espinita como esa ahí? ¿Sí? Tu familia, tus hermanos. Ay, Dios, ni hablar de ellos. Y tú vas a hacer algo de lo que hacen ellos y te coge el Señor y pao. No lo puede explicar. Así como es inevitable, no se puede explicar. Porque Él es soberano. Me gusta un texto que encontré esta semana ahí en Isaías capítulo 45, versículo 15. Es una expresión del Señor que está en medio de... hay perlas en medio de todas las cosas que Dios manifiesta. Mire cómo dice la soberanía de Dios. Isaías 45, versículo 15. Dice... en esa declaración que Dios es creador de la expresión, dice, verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Escuche bien esa palabra, léale esa palabra, esa frase. Definitivamente o verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Dios de Israel que salvas. Solo esa expresión, y mire que el tema lo cambia enseguida con otras expresiones. Pero esa expresión me ha causado tanta impresión dentro de mi corazón. Tú eres el Dios que te encubres. Cuando lo vas a buscar no lo encuentras. Y no es porque no esté allí, ahí está. Solamente que nos acostumbramos a vivir con nuestros sentidos, que nos engaña, engañoso es el corazón más que todas las cosas, los dice Jeremías, y perverso, ¿quién lo puede entender? Entonces, Señor, yo creo que tú me abandonaste porque no te siento, Señor, ¿y dónde estás, Señor? Sí, yo estoy aquí. ¿Por qué te molestas? Yo estoy aquí. Y aquí este versículo dice, tú eres el Dios, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, pero también tú eres el Dios que salvas. No se halla por los sentidos. No busques un lugar donde sienta la presencia de Dios, porque tus sentidos están siendo engañados. Pablo dijo, ¿no? Pero temo como la serpiente fue engañada, como Eva fue engañada por la serpiente, tus sentidos se han extraviado del verdadero camino que Dios ha trazado. Parafraseo un poco el texto. Eso no se trata de sentir, eso se trata de fe. Si Dios prometió estar contigo, va a estar donde quiera que vaya, punto. ¿Sí? Y si hay lugares donde Él no quiere que entre, te va a decir, hijo, no entres ahí porque no está bien. Muchas veces me ha dicho el Señor, no quiero que entres ahí. Señor, pero yo me cubro con la sangre de Jesucristo. Yo ya te cubrí, ¿para qué pones con esas bobadas? Eso no es de poner y quitar. Es caminar conmigo. Es creer lo que yo he hecho en ti.
pero te recomiendo que no entres. Alguna vez desobedecí. Tuve una perturbación de mente como por unos 5 días terribles, horribles. Se me embotó la mente y casi no podía ni coordinar lo que pensaba ni lo que decía. Señor, por favor, yo te dije que no entraras, hijo. ¿Por qué eres tan duro? ¿Por qué eres tan desobediente? Yo quería evitarte esto, pero tú metiste en la cabeza que querías entrar y no fuiste capaz de decir no. Ahora te voy a dejar unos días que pase eso para que aprendas a hacerme caso. Dios me ha tratado unas veces que, ay Dios, lo que pasa es que muchas veces me quedo callado. Pero ese Dios, tú eres el Dios, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, te tapas. No que no ve, se reserva. Amén. Y hay otro texto que también me parece interesante, que justamente es el libro de Proverbios, en el capítulo 25, que va muy de la mano con esto y lo expresa. Yo no he querido correr con este tema porque quiero que le quede claro, porque yo sé que Dios va a hacer cosas tremendas en nosotros. Proverbios 25:2. Y qué interesante este versículo, también queda muy de la mano con el de Isaías. Dice, gloria de Dios es encubrir un asunto. ¿Escuchan? ¿Leen? Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey en escudriñarlo. Es interesante este versículo y he estado pensando mucho en esta expresión. La gloria de Dios es encubrir muchas cosas. Si Dios te revela paso a paso, te va a volver loco. Dios no te va a revelar todas las cosas, Él las sabe. Él sabe cada decisión que tú tomas, cuáles son las consecuencias. Al fin y al cabo, si tú lees la Biblia, lo vas a saber. Pero la gloria de Él es encubrirlo. Pone un misterio. ¿Por qué no me lo revelaste antes, Señor? No era el tiempo. ¿Se acuerda cuando creo que es Elías? Elías y Eliseo, yo siempre confundo los dos personajes. Lo cierto es que oran por la sumalinita para que tenga un hijo. Sí, ya tiene un hijo, pero el niño se muere. Y cuando ella va corriendo a pedir ayuda al profeta, hay una expresión que a pesar de que era el profeta, él dijo, Dios ha hecho algo y no me lo ha mostrado, se lo ha reservado, siendo el profeta. Me causa curiosidad con aquellas personas que dicen, Dios me dice todas las cosas. Mentiroso. Puede hacerlo, pero no te lo va a decir. Y por eso el versículo está diciendo, gloria de Dios es encubrir un asunto, no te lo va a revelar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la predicación del hermano Emilio que nos dio aquí la última vez, cuando él dijo, el Señor le dijo, muchos de tus amigos que son pastores han hablado en contra de ti. ¿Se acuerda que él dijo esa expresión? Y él dijo, Señor, ¿quiénes? Y ella le dijo, no te lo digo. Inclusive cuando tuvimos alguna parte del Señor, ¿quiénes son los que se han levantado? Y la respuesta del Señor siempre, no te lo voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué no saca a luz a aquellos que hipócritamente están ahí al lado? Porque si te digo quiénes son, tu corazón se va a dañar. Y yo prefiero que tu corazón esté así sanito. ¿Sí? ¿Te encubro esa falta? Te encubro esa palabra, solamente te advierto que hay muchos que están en tu contra, pero no te voy a decir quiénes. Ay, Señor, vea, sabe que si yo supiera quiénes son, cojo como el pollito, ¿no? Le doy 2 vueltas al pescuezo y... ¿Sí? Estilo como mataban las gallinas antiguamente. ¿Sí? Y el Señor dice, no, por eso mismo no te digo quiénes son. Y hay muchas cosas que Dios no te lo va a revelar. Pero es inevitable y no se puede explicar cómo Dios obra en una forma y en otra. Otra cosa así rápido le digo es que no se pueden explicar, pero también manifiesta una soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y la última cosa que es dolorosa. Toda poda es dolorosa. No viene suaves. Te causan dolor. Y leo el último texto. Y tal vez el Señor lo permita, luego continuamos con este tema, que hay varias cosas que quiero. Hebreos capítulo 12, texto conocido, versículo 5.
Y habéis olvidado que la exhortación que como a hijos se os dirige cuando dice, o diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando fuere reprendido. Voy a cambiar la palabra reprendido por pudado, por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y voy a saltar al versículo 11, del capítulo 12 de Hebreos. Hebreos 12, 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué puedo concluir diciéndote este día? Mire, Dios te tiene aquí entre ojos. Aquí. Y tal vez Dios está diciendo, yo sé que tú eres una persona fértil, porque te he sembrado en buena tierra, porque tienes una buena semilla. Y esa semilla tiene un ADN que no has alcanzado a experimentar el poder de ella en tu vida. Porque te has dejado llenar de maleza y cosas que están quitando tu vitalidad. Y voy a venir con mi herramienta especial y te voy a podar para que dé más fruto. Y inserto ahí lo que está diciendo este versículo. Ese tiempo de poda, de disciplina, no es causa de gozo. En el momento que está siendo cortado, esas ramas, esas cosas que te dañan, no te vas a gozar, vas a llorar. El tiempo de llorar lo determina usted. Punto. Te lo he enseñado en muchos textos. ¿Sí? ¿Quieres llorar o empezar antes de la poda a llorar? Vaya, llore. Si quieres te doy un pellizco para que llore un poquito más duro. ¿Sí? Te ayudo. Pero después te vas a gozar porque esas cosas que te impedían avanzar, te las quito y vas a gozar realmente y dar fruto y alcanzar cosas que jamás tú llegaste a imaginar. Eso es soberanía de Dios. Sí, te va a doler. Te va a doler. Pero eso te va a ayudar a salir adelante en los propósitos de todo lo que Dios te ha propuesto. Y acuérdese con el texto que iniciamos hace varias semanas. Despójese de todo peso y de pecado que os asedia y corra con paciencia la carrera que tiene por delante. Puesto los ojos en Jesús. Oramos, mis hermanos. ¿Qué tal si le decimos, Padre, yo te doy gracias por este tiempo? Tu palabra es sabia, Señor. He sido edificado con ella. Y yo sé que hasta aquí tú nos has ayudado y aunque hayan acontecido cosas que no alcanzamos a comprender, Señor, tú tienes razón en todo lo que haces. Ayúdanos a comprender, Señor, que somos pertenencia tuya, que tú, oh Dios, eres el labrador, Señor, insertado, Señor, en Jesucristo, Señor. Y que tú haces una obra perfecta en medio de todo lo que estás haciendo en nuestra vida. Sé que ha hecho podas en nosotros, Señor, que todavía nos duelen, Señor, y no nos hemos recuperado. Solamente yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que nos traigas discernimiento y ayudes a nuestra alma a soltar aquellas cosas, Señor, que nos han dolido tanto y a recibir sanidad y a levantarnos, Señor, para aferrarnos a ti conforme a lo que tú nos dices en tu palabra, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Y nos permitas extendernos hacia adelante, Señor, al llamamiento que nos ha hecho, a dar mejores frutos, a gozarnos, Señor, en que cuando tú nos visites, Señor, puede haber fruto que te glorifique a ti. Porque así como dice tu palabra, en esto he glorificado a mi Padre, en que lleve mucho fruto, pero un fruto que permanece, Señor. Yo te doy muchas gracias por tu amor inagotable, por tus bondades, porque eres precioso. Aquí estamos, Señor. Ayúdanos a entender. Y si nos tiene que pasar por esos procesos, Señor, solamente necesitamos tu compañía, la presencia de tu Espíritu Santo. Porque así como lo dices también a través de Zacarías, Señor, todo lo que necesitamos es tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por hablarnos.
Gracias, Padre mío, que esta palabra permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón y poder discernir esos tiempos que estamos pasando contigo, Señor. Te doy honra, te doy gloria, te doy alabanza a ti, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Que la gracia de Dios sea sobre cada uno de ustedes.